A ver, les decía que ha trascendido que el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, que es Ryan Nichols, que se reunió en Washington con el viceministro de Relaciones Exteriores castrista, Carlos Fernández de Cosío, que es además el encargado hace muchos años de la política norteamericana. Mi pregunta es, vamos a hacer una cosa, vamos a ver lo que supuestamente se habló, para que ustedes me respondan si esto es como si nada o es, no sé, no entiendo. A ver, estamos profundamente preocupados por los reportes de que hay jóvenes cubanos que han sido engañados. No, disculpa, antes de llegar ahí, vamos a quitarle esa placa. Vamos a llegar ahí, pero déjenme ir por donde yo iba. Lo que dijo todos los cables que se sentaron a discutir de migración, de narcotráfico y derechos humanos. No hablaba nada de esto. Esto ahora aquí me sorprende, yo quiero ver de dónde salió. Bueno, esta es una reunión que ellos, según... que ya estaba establecida. Que ya estaba establecida y según lo que me han contado, había preocupación por el lado norteamericano porque la situación con los cubanos en la frontera de México no se ha atenuado. No, que se va a atenuar si están ganando millones pero de dólares. Estados Unidos creía que con esta política migratoria que ha establecido iban a descompresionar esa olla, esa caldera viva que Cuba activa una y otra vez, como a ti te gusta contar en los viajes que ha hecho. El gobierno panameño, ¿cuánta gente dice que está pasando por el Darién diaria? 3.000. Imagínate. Y de esos 3.000, un 20% o más son cubanos, 500, de 300 a 500 niños. Siguen montando el chiringuito. Ese fenómeno estaba ahí, era una de las preocupaciones de las autoridades norteamericanas. Y te tengo una noticia, no solo estuvo Brian Nichols, Carlos Fernández de Cosío también se reunió con Juan González, consejero de Seguridad Nacional. González se muere por reunirse con seguridad para América Latina. Entonces, cuando yo recibo si no lo invitan, lloran. Cuando yo veo esa información que está saliendo, yo digo, espérate un momento. Y hablo al Departamento de Estado y les pregunto, ven acá, yo nada más les voy a hacer una pregunta muy sencilla. Brian Nichols o Juan González tocaron con Carlos Fernández de Cosío el asunto de los cubanos mercenarios al lado de Rusia en la invasión en Ucrania. Y ahí es donde viene, como decimos en cubano, el pollo del arroz con pollo. A ver, ¿qué cosa es eso que me pusieron? Porque yo no lo había visto, sinceramente. ¿Quién dice eso? ¿Quién es ese funcionario? Eso me lo manda a mí un funcionario. Yo no lo he visto en ningún... No, eso no lo manda a nosotros. Estamos profundamente preocupados, pero no se lo dijeron a los cubanos. No, los reportes de que hay jóvenes cubanos que han sido engañados y reclutados, ni tan engañados mucho, para combatir al lado de Rusia en una brutal invasión a gran escala a Ucrania, que Rusia necesita usar la mentira. Fíjate que el enfoque es Rusia, no hay una crítica a Cuba. No, pero es importante. O sea, que el Departamento de Estado, yo estoy de acuerdo contigo. Las notas que yo leí sobre el encuentro decían que hablaron de migración, narcotráfico y derechos humanos. Ellos no reportaron esto, nadie reportó esto. Esto es una declaración que nos dan a nosotros porque la pedimos y se la atribuimos. Pero lo importante de esta declaración, a mi juicio, y por eso quería citar la otra que dio después que Bruno Rodríguez Parrilla salió con su Twitter, lo importante de esa declaración, y la tengo por aquí, es dos cosas. ¿Qué es Seguimos monitoreando esta situación de cerca. Parte. No podemos confirmar ningún reporte sobre una supuesta red de tráfico humano lo importante eso dice el Departamento de Estado. Eso dice, pero lo importante de esta declaración. Por algo está Juan González ahí en la reunión, claro. Lo importante de esta declaración para mí es que ellos, sin decírnoslo, está en el ambiente de la declaración. Es decir, yo estoy seguro, aunque no lo quieran decir, sus razones tendrán o no. Yo estoy seguro que ese tema fue tratado. ¿Por qué? Porque es la segunda vez que el Departamento de Estado nos manda a nosotros una comunicación diciendo que está profundamente preocupado por esto y que están investigando la situación. Eso número uno. Y número dos, y aquí es donde viene la parte que tú dices, la de Rusia, que evidentemente es un mensaje para el régimen de Vladimir Putin, que Rusia necesite usar la mentira o sea, están poniendo el peso del asunto en Rusia. Y por eso yo lo uno con la declaración del embajador cubano, nada más y nada menos, a RIA Novosti. Es decir, entre Cuba y Rusia
este tema tiene que estar bajo las aguas en candela. Este tema tiene que estar... Porque que queda mal es Cuba. Pero es Rusia invadió. Pero es el mismo criterio con Corea del Norte. ¿Cuál fue la reacción de Washington con la reunión entre Putin y Kim Jong-un? Hoy salió un paquete de medidas contra Rusia, pero no se toma el tema de Corea, que es la que le va a suministrar armamento. A Putin ya no le importa que esa balística que se le va a dar sea vieja, sea antigua. Porque es lo que está haciendo, son acciones de desgaste. Esta mismo que estamos discutiendo aquí, el reclutamiento de mercenarios de todo género, es una carne de cañón, es un desgaste para los ucranianos, que por cierto, ahora sí los ucranianos están teniendo avances de verdad en la contraofensiva. No, en Bakhmut hoy. En Bakhmut fue increíble, pero además el Pentágono ha dicho que pudiera reducir de 9 meses a 6 meses el entrenamiento de los pilotos para los cazas. Para los F-16. Que si entran en acción pueden cambiar el curso de la guerra. Y los misiles de largo alcance, que eso podría cambiar definitivamente el curso de la guerra. Es decir, el frente del Donbass, o sea, los golpes le han dado los drones ucranianos en los últimos días. Le hundieron un submarino, señores, un buque. Ahí frente a Crimea. Esta guerra tiene una característica no única, pero poco frecuente en las historias bélicas de la humanidad, que es que tú no puedes atacar el territorio enemigo. Porque como si atacas el territorio enemigo está la amenaza atómica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que los ucranianos recuperen incluso hasta Crimea. Rusia se puede pasar 30 años mandándole misiles, cohetes, siempre y cuando esté Vladimir Putin ahí. Si no pero o lo que sea, o alguien de su pensamiento puede ser interminable, un ataque de desgaste, como dicen, es una cosa. No, yo no veo cómo Ucrania puede ganar esta guerra. Yo sí lo veo, ¿sí? Y lo creo. Pues mira. Y soy un convencido, además, yo creo que la inversión que ha hecho Estados Unidos. A ver, el orden mundial se está jugando en este momento. Sin que se le corte el agua y la luz a los aliados de Moscú. No. Porque aquí aquí estamos reunidos con acuerdo. Cuba en Washington como si no pasara nada. Esa es la verdad. Y nos mandan a nosotros una declaración para que ahí no, pero nadie le había preguntado, que es lo que me sorprende a mí. Ayer nadie le pregunta al señor Bruno Rodríguez Parrilla, ahí estaba la prensa internacional. Los que conocen cómo funciona eso, dicen que se dice clarísimamente el que haga esta pregunta paga consecuencias. Está prohibido. Bueno, entonces, ¿para qué tú quieres tener una pata en Cuba? Si tú eres una agencia internacional de noticias, ¿para qué tú quieres tener una pata en Cuba? Y llevan años ahí. Pero ustedes no vieron que Telemundo se reportó que Telemundo había sacado esta discusión que tenemos acá de la presencia de Cuba, cómo empezó este canal con la media a hablar del tema como tal. Nunca se le dio crédito a América TV. Se le dio crédito a Telemundo. La gran prensa norteamericana y en Ucrania sí. Y los entrevistados por el Washington Post fueron Leo Grande y Zúñiga, que era un ex agente de la inteligencia cubana. Entonces, eso te dice a ti lo proactiva que ha sido Cuba, el dinero que se ha gastado Cuba en propaganda, y esto mismo que ha dicho el embajador, cuidado la cola que tenga esto, no sea que la salida de cubanos de una manera organizada, sin ser reclutados por Cuba, y que adquieran rápidamente con el contrato la ciudadanía rusa, los desvincule a Cuba de responsabilidad de eso, como un acto soberano de cada ciudadano. Ya no es posible, ya pasó. Yo no quiero, pero ya eso que han hecho ya pasó. Es posible que abran ya el banderín y ocurra. Yo no quiero crédito, yo quiero acción por parte de nuestros oficiales electos. Yo creo que hemos entregado suficientes datos como para que nuestros congresistas y senadores llamen a quienes tienen que llamar y le pidan cuentas, ¿no? Los han llamado por otros temas, ¿cómo no lo van a llamar por este? Los llaman y le pregunten, mire, esto, ¿y cómo es posible esto y esto? Y que active Washington sus relaciones con la Unión Europea para que entonces esa petición del parlamentario ucraniano no sea una frase dicha en el vacío. Yo creo que hay una política bicéfala que por un lado hace una cosa con Cuba y por otro que es aliado de Rusia. Pero tú sabes cuál es el fondo de ese asunto. Vaya, estoy 100% de acuerdo contigo y cómo lo has tocado. El asunto de fondo es que una parte importante de la política en Washington, algunos políticos en Washington y en esta administración no ven a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Está equivocado. Cuba es una amenaza, ha sido
es y será, mientras esté ahí, una No amenaza hay a la enemigo seguridad pequeño nacional. en una guerra. Pero menos ahora. O sea, Global, porque esta es una guerra global. Tienen bases electrónicas de China, no de ahora, desde hace muchísimos años. Tienen una base de espionaje directo soviética, rusa. Es decepcionante, de verdad, la lentitud con que funciona la burocracia norteamericana. Es increíble, ¿no? Yo no sé. Y es incomprensible porque, por ejemplo, el presidente Biden ha designado ya, fíjate si hay un compromiso con Ucrania, un responsable para la reconstrucción de Ucrania, lo cual significa que es un alto compromiso. No, $1.000 millones. Es un alto compromiso del país para que Ucrania gane esa guerra. Es un compromiso muy grande. Está por encima de todo. Pero eso pasó con Venezuela. Había una política durante la administración Trump para Venezuela y los 2 primeros años de Trump había una política distinta para Cuba. Es algo que a mí, yo sé que tiene Cuba, ¿no? Yo estoy porque a ir a un brujo que me explique qué es lo que está pasando. Les agradezco, discúlpenme mi desenfado, pero no sé, que ya no sabemos qué poner por la prueba. Seguir trabajando. Vamos a tener que arrestar nosotros. Y seguir reportando. Bueno, no sé, traer aquí al ruso, al cubano amarrado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A la vuelta.